¿Qué tal? Soy el ingeniero Jesús Ernesto Carranza Zapata, docente e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre el diagnóstico ambiental de Balancán de Domínguez en Balancán, Tabasco. Antes que nada quisiera agradecer a las personas que participaron en este proyecto, ya que sin ellos pues no se hubiera llevado a cabo, ¿no? Como tal. Las personas en la lista no están ordenadas según la importancia, sino en orden alfabético, ya que todos ellos formaron una parte importante dentro de este proyecto. A manera de introducción quisiera hablarles un poco sobre mi visión de este proyecto. Bien, todos los estudios ambientales, llámense diagnóstico ambiental, evaluación de impacto ambiental, estudios de riesgo, etc., son elaborados por un grupo multidisciplinario que combina el expertise de diferentes personas para llevar a cabo una meta, que en este caso son los estudios antes mencionados. El papel del ingeniero ambiental no es el de sabelotodo, es decir, no es el que hace todas las acciones de estos proyectos. Sin embargo, en muchas ocasiones es quien planifica, dirige, supervisa e integra la información que se obtuvo durante los trabajos de campo y trabajos de gabinete. Mi intención didáctica con este proyecto era que los estudiantes aprendieran técnicas para identificar la calidad de un sistema ambiental determinado sin necesidad de ser expertos en cuestiones que no le atañen ya como tal al ingeniero ambiental, es decir, cuestiones de biología, de ecología, tal vez de ingeniería civil, sino que él pudiera darse una idea global de las características y del grado de deterioro o conservación de un ecosistema al hacer el recorrido inicial previo a una obra. Entonces, mucho del trabajo que se hizo fue con esta intención, de que los chicos pudieran llegar a un lugar, poder identificar el ecosistema y desde ese momento empezar a planear los trabajos futuros o modificar, en su caso, el diseño del proyecto que se va a elaborar, para que eventualmente no se tenga problemas de impacto ambiental severo y consecuentemente problemas con las autoridades. En este sentido fue que se realizaron los trabajos. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El objetivo del proyecto era diagnosticar la situación del Sistema Ambiental Regional SAR del municipio de Balancán, Tabasco, mediante la identificación de las relaciones y los procesos que justifican la definición de áreas para su manejo y que identifican su aptitud para el desarrollo de actividades humanas con tendencia a la sustentabilidad. Como les dije, era un proyecto bastante ambicioso. La intención era hacerlo en todo Balancán. De hecho, sigue siendo la intención. Sin embargo, lo dividí en etapas para que lo pudiéramos hacer con los menores recursos posibles. Dentro de los objetivos específicos está analizar el comportamiento hidráulico de la red de drenaje superficial y subsuperficial del Sistema Ambiental Regional del municipio de Balancán, Tabasco. Analizar la calidad, tipo, uso actual, uso potencial, manejo y cambio de uso de suelo del Sistema Ambiental Regional del municipio de Balancán, Tabasco. Analizar el tipo de vegetación, la visibilidad del paisaje
y la fragmentación del hábitat del sistema ambiental regional del municipio de Balancán, Tabasco. Analizar por avistamiento la fauna silvestre asociada a los diferentes tipos de vegetación, en especial aquella que funja como indicadores de calidad de hábitat del sistema ambiental regional del municipio de Balancán, Tabasco. Analizar la calidad del suelo y el agua en función de sus parámetros físico-químicos y biológicos del sistema ambiental regional del municipio de Balancán, Tabasco. Relacionar mediante cartas temáticas los diferentes compartimientos ambientales para analizar las tendencias de cambio dentro del sistema ambiental regional del municipio de Balancán, Tabasco. Y comparar mediante diagnósticos ambientales de las temporadas de lluvia y estiaje el estado actual, comportamiento y tendencias de cambio del sistema ambiental regional del municipio de Balancán, Tabasco. Como mencioné, es un proyecto bastante extenso y aún tenemos la intención de realizarlo. Bien, el proyecto estaba dividido en etapas, como ya antes lo mencioné, ¿sí? La intención de hacerlo por etapas era precisamente que pudiéramos abarcar el total del área de Balancán, pero haciendo por pequeñas secciones, ¿sí? En primer lugar estaba el diagnóstico ambiental de Balancán de Domínguez en un radio de 4 kilómetros de su área de influencia. Esta fue la etapa que se logró hasta cierto punto concluir o obtener datos interesantes, y es de la que les voy a hablar ahora. Eventualmente, la intención es hacer un diagnóstico ambiental de comunidades situadas en puntos estratégicos del municipio de Balancán, Tabasco, hacer el diagnóstico ambiental de áreas con potencial de restauración o conservación situadas en puntos estratégicos del municipio de Balancán, Tabasco. Posteriormente, caracterización y monitoreo de la calidad del suelo y el agua en función de sus parámetros físico-químicos y biológicos, e integrar un diagnóstico ambiental comparativo entre temporadas de lluvias y estiajes del municipio de Balancán. Esas son las etapas en las que está dividido el proyecto, y como vuelvo a mencionar, la que les voy a hablar es solamente la etapa 1. Bien, aquí la calendarización de los trabajos. Originalmente el proyecto estaba planeado para lluvias 2017 hasta lluvias 2021. Sin embargo, por múltiples cuestiones, este proyecto únicamente se llevó a cabo hasta el 2018 y únicamente abarcamos la etapa 1. Sin embargo, conservamos la esperanza de hacer las siguientes etapas. Bien, ¿cuál fue la metodología a seguir? Bien, básicamente el diagnóstico se dividió en 4 partes fundamentales, que es la determinación de las estaciones de monitoreo, la cual se hizo considerando los ecosistemas y ecotonos que había en un radio de 4 kilómetros del centro de la cabecera municipal de Balancán, Tabasco, es decir, de Balancán de Domínguez, y esto se hizo mediante fotointerpretación, es decir, bajamos imágenes del Google Earth, delimitamos el área de estudio y determinamos diferentes ecosistemas y sus ecotonos para hacer los muestreos, tratando de abarcar la mayor diversidad de estos ecosistemas posibles, ¿sí? Posteriormente vinieron los muestreos de campo, en los cuales se usó una técnica no probabilística discrecional, es decir, hacíamos muestras aleatorias. Básicamente constaban en el barrido de un área aproximada de 300 metros de radio, en el cual contabilizábamos absolutamente todo lo que encontrábamos, ¿sí? Entonces,
Este muestreo se dividió en 4 etapas: suelos, comportamiento hidráulico, vegetación y fauna. Para suelo hicimos un levantamiento topográfico con un GPS de topografía, para topografía. De igual forma hicimos muestreos de suelo y lo caracterizamos de manera organoléptica, es decir, con nuestros sentidos. Probamos el suelo, vimos su textura, su color, su olor. Hicimos algunas pruebas ya en gabinete para identificar conductividad hidráulica, entre otras medidas organolépticas que pudimos aplicarle a este parámetro, ¿sí? Eventualmente hicimos los estudios de hidráulica ambiental, determinando pues la topografía del terreno para identificar los escurrimientos superficiales y subsuperficiales, ¿sí? Esto se hizo mediante la excavación de pequeños pozos en los cuales excavábamos hasta llegar al nivel estático del agua, dejábamos que se estabilizara y tomábamos una medición de la profundidad del nivel estático. Cabe mencionar que estos puntos de muestreo fueron referenciados y nivelados con un GPS topográfico para posteriormente poder identificar gradientes hidráulicos. Bien, vegetación. Los muestreos de vegetación se hicieron, como ya mencioné, en barridos de la zona, identificando todo lo que encontrábamos en esa área aproximada de 300 metros de radio. Y digo aproximada porque en algunas ocasiones nos negaban los accesos a las propiedades o a los predios, entonces pues nada más llegábamos hasta cierto punto. Sin embargo, se hizo el mayor trabajo posible para identificarlo aún a cierta distancia, ¿no? Entonces esto fue por avistamiento. De igual forma recogíamos algunas de las muestras de las hojas. Tratábamos de no lastimar a los árboles o a las plantas, simplemente recogíamos hojas o ramitas que ya se habían caído, y si no las podíamos identificar en campo, las llevábamos a la escuela para que nos ayudaran a identificarlas. Y el paisaje, esto lo hacíamos mediante una cámara fotográfica, un tripié, y desde lo que son las partes más altas, desde donde la gente tiene mayor visibilidad del paisaje, ¿sí? La intención de esto era identificar cuánto del paisaje estaba cubierto por qué tipo de vegetación. Bien, en cuanto a fauna, se hicieron muestreos de mamíferos, aves, anfibios y reptiles. De igual forma, estos se hicieron a través de observación directa, heces, huellas, cantos, vocalizaciones y otras técnicas que, pues bueno, hubieron asesores que llegaron a ayudarnos y que capacitaron a los muchachos que llevaron a cabo estos muestreos. Bien, eventualmente todos estos datos fueron vaciados en un sistema de información geográfica. Algo que olvidé mencionar es que todos los muestreos fueron georreferenciados, es decir, se tomaron sus coordenadas X, Y con un GPS para después, obviamente, integrarlo en un sistema de información geográfica y así poder hacer cartas temáticas, que al final de cuentas la elaboración de cartas temáticas y el análisis de estas cartas temáticas sí es un trabajo ya más ad hoc del ingeniero ambiental, a diferencia de los muestreos de vegetación y fauna, por ejemplo, que pues no son algo propio del ingeniero ambiental. Esa es una labor más para biólogos, ecólogos, tal vez médicos veterinarios, pero no como tal del ingeniero ambiental.
Entonces, en cambio, el SIG, los manejos de sistemas de información geográfica, ese sí es un trabajo para ellos, para nosotros, pues, los ingenieros ambientales. Entonces, al final de cuentas, todo lo queríamos aterrizar en un sistema de información geográfica para poder hacer comparaciones y poder dar un vistazo general del sistema ambiental regional que estábamos estudiando. Finalmente, la información obtenida fue analizada e integrada en documentos, pues, tales como informes técnicos de residencias de los estudiantes que participaron en ello. Y me parece que también hicimos un cartel y servicios sociales. Entonces, básicamente esa era la intención didáctica de esto, ¿no? Que los muchachos aprendieran algunas herramientas que les permitieran llegar a un lugar y con la simple observación poder darse una idea de la calidad del hábitat. Bien. Aquí les muestro algunas fotos del trabajo de campo. Como verán, hicimos algunas capturas. Los especímenes capturados los capturábamos in situ los registrábamos e in situ los soltábamos. Es decir, no los dañábamos estos individuos, ahí mismo los dejábamos, simplemente pues los atrapábamos para poderles tomar la foto o para poderlos observar. Como dije, los chicos que participaron en esto fueron capacitados para la manipulación de estos especímenes. Entonces, aun cuando trabajamos con presupuesto propio de un servidor y de los alumnos que participaron en él, perdón, por ponerme yo primero, de los alumnos que participaron en él y un servidor, también contamos con el apoyo del Colegio de Ingenieros Ambientales y la compañía Ecoservice, que nos prestó equipos de muestreo de fauna, ganchos herpetológicos, Transpan Sherman, Tomahawk, ¿qué más? Y bueno, hasta ahorita es lo que recuerdo, pero nos prestó equipo de campo y lo cual nos permitió hacer la labor, ¿no? Otros equipos son propios de un servidor y otros equipos son propios de los muchachos, ¿no? Tomábamos fotos con los celulares, por eso es que algunas fotos tienen una calidad y algunas tienen otra calidad, pero bueno, se hizo lo que pudimos hacer con nuestro propio presupuesto. Como verán, bueno, retomando, pues aquí verán, ¿no? El trabajo que se hizo en campo fue bastante interesante, desde mi punto de vista educativo, los chavos se la pasaron muy bien, aprendieron bastante. Y pues bueno, como verán, sí capturamos algunas especies, las pudimos observar, pudimos registrarlas, muestreos de vegetación, suelo, hidrológicos, de vegetación. No solo cavábamos pozos en el suelo para identificar el nivel estático del agua y obviamente identificar hasta dónde llegaba el perfil A del suelo, sino que también usábamos pozos artesianos que nos permitieran darnos una idea del comportamiento general de la hidráulica ambiental de ese lugar, ¿no? Del sistema ambiental regional. Bien, algunas otras especies que identificamos, la cartografía. Para cada punto de muestreo se hizo un levantamiento topográfico identificando las escorrentías superficiales y de igual forma el flujo subsuperficial del agua, es decir, el nivel estático, la profundidad del nivel estático, gradiente hidráulico y hacia dónde se desplazaba este. Cabe mencionar que para este estudio únicamente identificamos flujo
horizontal, no flujo vertical. Sin embargo, sí obtuvimos algunos datos de flujo vertical en uno de los puntos de monitoreo donde pudimos instalar piezómetros. Ahí sí hicimos ambos, ¿no? Flujo horizontal y flujo vertical. Eventualmente, pues bueno, todos estos parámetros se interpolaron y extrapolaron a todo el sistema ambiental regional que estábamos analizando. Bien, los puntos de monitoreo, como dije, los determinamos por ecotonos y ecosistemas, ¿no? Y determinamos que fueran 7. Desafortunadamente, el punto de muestreo 6 no tuvimos un fácil acceso a él. Como vuelvo a mencionarles, todo esto fue autofinanciado y necesitábamos lugares a los que pudiéramos llegar lo más fácilmente posible, porque a veces no contábamos ni con vehículo para transportarnos. Entonces, pues sí, nos costaba un poquito de trabajo movilizarnos, ¿no? Y curiosamente, este punto no pudimos muestrarlo precisamente por la dificultad que representaba acceder a él. Sin embargo, los otros 6 puntos sí se muestran. Agarramos zonas donde veíamos que la vegetación arbórea era abundante o que parecían estar conservadas. Recuerden que esto lo hicimos por interpretación. Uno de los puntos de muestreo fue precisamente el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, las instalaciones del instituto, porque contamos con áreas verdes donde se han hecho proyectos de conservación y de restauración, de reforestación. Entonces, pues quisimos ver qué encontrábamos ahí, ¿no? Digamos que, pues si vamos a conocer el sistema ambiental, pues hay que empezar por nuestra casa, ¿no? Entonces, de hecho, empezamos por precisamente las instalaciones del instituto. Algunos cultivos que se encontraban cercanos que se encontraban dentro del área de estudio. Este punto de monitoreo 2, curiosamente, lo escogimos porque cae precisamente en una zona de conservación del mono zaraguato. Entonces, pues se nos hizo interesante mostrar ahí también, ¿no? Otras zonas que, pues bueno, ya habían sido impactadas antropogénicamente por actividades ganaderas, etcétera, e inclusive zonas aledañas a la mancha urbana, ¿no? Es decir, a Balancán de Domínguez. ¿Por qué aquí y no en cualquier otro lugar? Bueno, porque previo a esto identificamos que los flujos de agua, al menos los flujos superficiales, que eran los que podíamos identificar a simple vista, van precisamente con dirección hacia el sur del polígono, es decir, en esta dirección. Entonces, nosotros, pues, se nos hizo un punto bastante interesante tomarlo aquí, ya que era una área verde que ya había sido impactada, pero que además recibía el aporte del flujo superficial de prácticamente toda la ciudad de Barranquilla. No solo eso, sino que también por esa parte descargan las aguas residuales. Entonces se nos hizo interesante tomar ese punto, ¿no? También, porque bueno, si vamos a identificar la calidad de un hábitat, no solo vamos a ver lo bueno, también vamos a ver lo malo de manera equitativa y poderlo contrastar y ver un panorama global de todo. Bien, continuamos. Empezamos con los muestreos de suelo. Para estos muestreos, obviamente la información que teníamos más accesible y que es más utilizada a nivel nacional es la información del INEGI. Entonces nosotros vimos
o elaboramos una carta temática con los tipos de suelo que identifica el INEGI dentro del polígono o del sistema ambiental regional que estábamos midiendo, ¿no? Que estábamos evaluando. Y nosotros tomamos muestras de suelo en todos los puntos y en función de las características organolépticas que pudimos determinar, identificamos los siguientes tipos de suelo: gleisoles, histosoles, fósens, básicamente esos tres grupos de suelo, ¿sí? Cuando el INEGI marca fósens y gleisoles, pues nosotros también encontramos histosoles. Ahora, cabe mencionar que no quiere decir que nuestro trabajo sea mejor que el de ellos, para nada. Simplemente que esos fueron los resultados que arrojaron los muestreos que nosotros hicimos y la identificación conforme a la descripción del mismo INEGI de los suelos. Bien, dentro de los parámetros que encontramos, los más importantes fueron los siguientes. Para los puntos del muestreo del 1 al 7, saltándonos el 6, que fue el que no se pudo hacer, ¿no? El grado de meteorización, que es decir, el grado en el que la roca se fue descomponiendo hasta convertirse en suelo, ¿no? Tenemos suelos que van de trabajados a muy trabajados. Hubieron zonas donde encontramos grava y otras zonas donde encontramos suelos muy finos, ¿no? Arcillas. Entonces sí teníamos un perfil de suelos de trabajados a muy trabajados. El grado de intemperismo. El grado de intemperismo es cuando el suelo está expuesto, obviamente, a las condiciones ambientales. Mientras mayor sea el cambio de estas condiciones ambientales, pues mayor es el grado de intemperismo. Y curiosamente, en lugares como Tabasco, que tenemos mucha humedad, mucha agua, altas temperaturas, el intemperismo es muy alto, ¿no? Y no solo por cuestiones atmosféricas o climatológicas, sino también por cuestiones biológicas. Es decir, existe mucha fauna, microfauna y fauna edáfica que ayuda a meteorizar el suelo, perdón, a intemperizar el suelo. Dentro de los minerales presentes, vuelvo a comentarles, esto fue por observación, ¿sí? No hicimos pruebas de laboratorio, ya que pues bueno, el presupuesto no nos dio para eso. Sin embargo, a través del sabor, el olor, la textura, pudimos identificar algunas cosas, ¿no? Como cristales de sales o el sabor inclusive salado, la presencia de metales, como a través de ya sea el sabor metálico del suelo o a través de la presencia de coloraciones típicas de óxidos metálicos en suelo. De igual forma, el contenido de materia orgánica, ese lo determinamos ya en gabinete. Las muestras de suelo que nos llevamos, las secamos, aplicamos la técnica del cuarteo, seleccionamos un tramo, separamos la materia orgánica, la pesamos, contrastamos el peso contra el peso total de la muestra y de esa forma identificamos el contenido de materia orgánica, ¿sí? Vuelvo a decir, si bien no son técnicas convencionales, son técnicas que nos permiten darnos una idea de lo que está pasando, que al final de cuentas era lo que queríamos, ¿no? Darnos una idea de qué estaba pasando, que ellos pudieran hacerlo por sí mismos cuando salían de la universidad y pudieran darse cuenta de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Texturas, encontramos texturas de medias a finas. Mucha de esta terminología que estoy usando la tomamos, obviamente, como ya mencioné, de INEGI, ¿sí? Es terminología que manejan ellos
y como nuestros estudios estaban basados mucho en la información que ellos tenían, pues usamos la misma terminología para los datos que presentamos. En cuanto a estructura, encontramos estructuras en los puntos 3, 4 y 7, estructuras débiles de tipo granular. En el punto 2, estructura media tipo bloque. En el punto 5, una estructura fuerte tipo bloque. Y en el punto 1, una estructura media tipo bloque. ¿Sí? Como verán, el tipo bloque es el que más se encontró. Esto quiere decir que pues tenemos suelos muy bien agregados, ¿no? Muy meteorizados, que tienden a compactarse muy bien. Entonces forman este tipo de estructuras. Y pues bueno, dependiendo de la cantidad de gravilla o arena que contengan, pues si es fuerte su estructura o es mediana, ¿no? Bien, los colores. El color va entre un croma 1 a 3 y un value 2 a 4. Es decir, teníamos tonalidades entre rojizas, beige y negras, más o menos, ¿no? Negras, más bien café oscuro. La permeabilidad, teníamos o obtuvimos una permeabilidad de 0.00025 a 0.008 metros por segundo. La porosidad de 0.036 a 0.97, es decir, del 3.6 al 9.7%. Básicamente los suelos que encontramos fueron poco drenados, con excepción de las instalaciones del tecnológico, que teníamos suelos muy bien drenados, ¿no? Ahí tenemos suelos que, aunque aparentemente no son bien drenados, en realidad sí lo son. Los aportes de agua que tenemos en las partes que se encharcan es por migración de otros lados. No es porque en realidad se encharque ahí el agua, sino migra de otros lados y esta aflora casualmente en las instalaciones del tecnológico, ¿no? Entonces esos suelos son muy bien drenados. En cuanto a los tipos de suelo, como ya lo mencioné, encontramos fossens, histosoles y gleisoles. Su uso actual básicamente es ganadero. En algunos casos, como en el punto 3 y el punto 7, son suelos destinados a la conservación. Su manejo que tenemos propuesto, pues obviamente es conservar esas áreas de conservación como conservación, y en el caso de aquellas que son ganaderas, pues lo ideal sería cultivarlas con cultivos rotatorios que nos permitan alimentar el suelo de nutrientes, ¿no? Y no solamente extraer. Bien. A manera general de todo lo que hablé, vendríamos aterrizándolo aquí, ¿no? Los suelos de las estaciones de muestreo 3, 4 y 7 son útiles para cualquier tipo de trabajo de conservación de flora y fauna. Tienen potencial para cultivos, frutales, pastos o vida silvestre. Por su elevado rendimiento y resistencia a la degradación. Los insumos recurrentes son básicos, es decir, la rotación de cultivos para su recuperación y la captación de nutrientes aportados por la descomposición de materia orgánica. Los suelos de las estaciones de muestreo 2 son buenos por su alto contenido de materia orgánica, muy nutridos,
Aunque su drenaje es moderado, principalmente limoso, y como ya sabemos, los limos provienen de la descomposición de la materia orgánica, con alto contenido de materia orgánica y abundante fauna edáfica. Son suelos muy buenos para la ganadería, con mayor potencial para la agricultura de frutales o vida silvestre. Los suelos de las estaciones de muestreo 5 y 1 son suelos de mala calidad para cualquier tipo de uso o manejo. Son suelos intemperados y meteorizados, escasos en minerales y contenido de materia orgánica. Son suelos drenados y de textura media. Estos suelos son candidatos perfectos para la aplicación de medidas de manejo que permitan aumentar su calidad. Son buenos candidatos para la rotación de los cultivos y ganadería, pero con muy poca efectividad de producción. ¿Sí? Básicamente, como les dije, toda la información la aterrizamos aquí. Perdonen mis errores de redacción, pero pues ya la edad. Bien, el comportamiento hidráulico. Para esto obtuvimos de las estaciones meteorológicas de la CNA las precipitaciones para los años de 1955 a 2017, para todos los meses. Con esta información nosotros pudimos elaborar una distribución de Gumbel, en la cual podemos, por así decirlo, pronosticar la probabilidad de eventos o de precipitaciones de cierta magnitud en lapsos de tiempos pues amplios, ¿no? De tal forma que un ejemplo sería que una precipitación de 2.63 milímetros tiene una probabilidad del 50% de que suceda en 2 años. De igual forma, una precipitación de 60.53 milímetros tiene un 99% de probabilidad de que ocurra en un lapso de 100 años. Bien. Además, estos datos también nos sirvieron para identificar el volumen de captación que tenía pues nuestra área de estudio y poder hacer así un balance de cuánta agua entra al sistema y cuánta sale de él, de manera superficial y subsuperficial, además de evaporación y evapotranspiración. Bien. De igual forma, se hizo un aforo del valle de Cuenca, que en este caso es el río Usumacinta. Se hizo una sección con una ecosonda con GPS, y esos datos pues bueno, se metieron al programa AutoCAD, donde se determinó el perfil de suelo, y a través de velocidad, de la fórmula de velocidad y área, identificamos el caudal aproximado del cuerpo de agua, ¿no? En este caso del río Usumacinta, para sus niveles mínimos, máximos y extraordinarios, es decir, sus niveles normales y sus niveles extraordinarios. Estos fueron pues bueno, ya los resultados en AutoCAD, y el perfil de suelo, el perfil del fondo del aforo que se hizo, del levantamiento de sección que se hizo del río. De igual forma, con los datos topográficos identificamos pues bueno, cómo se imagínate, pudimos describir a grandes rasgos la topografía del terreno del área de estudio, y de igual forma identificar de una forma teórica cómo se moviliza el agua superficialmente dentro de este polígono.
Y bueno, con los datos obtenidos hicimos una carta temática que nos dio este resultado, ¿no? Más adelante ya lo voy a describir, pero bueno, quiero que lo observen. De igual forma, con los datos obtenidos de los pozos de monitoreo que hicimos y de los pozos artesianos que encontramos en los ranchos cercanos a los puntos de muestreo o dentro de los puntos de muestreo, identificamos de igual forma la dirección de flujo de manera horizontal del flujo subsuperficial, ¿sí? Tanto para la temporada de lluvias como para la temporada de secas. Lluvias 2017, secas 2018. Con estos datos, pues bueno, ya hicimos nosotros un balance hídrico en el cual, de manera general, promediada, tuvimos un caudal en metros por segundo de entrada de 232.66 metros cúbicos por segundo. Es decir, el agua que llega a nuestra área de estudio, ya sea por vía fluvial o pluvial, es de 232.66 metros cúbicos por segundo. La salida de esta agua, que en este caso nosotros identificamos que la salida general del agua del sistema ambiental se encontraba en el río Sumacinta, la salida nos da 228.58 metros cúbicos por segundo. Es decir, de todo el agua que entra, 228.58 sale de nuestro sistema vía fluvial por el río Sumacinta, quedándonos una diferencia de 4.07 metros cúbicos por segundo, los cuales presumimos o suponemos, más bien dicho, que se pierden por evaporación, evapotranspiración o se mueven subsuperficialmente. Bien. De toda la información que obtuvimos de la parte de hidráulica ambiental, lo aterrizamos en esto, ¿no? Con respecto al análisis del comportamiento hidráulico, se encontró un sistema ambiental perturbado que ha causado efecto en la dinámica hídrica. La dirección de flujo superficial es irregular y difusa, con predominancia hacia el norte, oeste y sur del sistema ambiental local, descargando al valle de Cuenca, es decir, al río Sumacinta. La red de drenaje en las áreas urbanas ha sido modificado y encauzado principalmente hacia la laguna El Copalillo, situada en el centro del polígono, y esta a su vez hacia el sur a la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? El flujo subsuperficial es irregular y difuso, con predominancia hacia el sureste y suroeste del sistema ambiental local. Cabe mencionar que la laguna El Copalillo interactúa dinámicamente con los flujos subsuperficiales de los alrededores. Es decir, el Copalillo recibe agua del subsuelo de los alrededores y aporta agua hacia ellos en ciertas temporadas. Bien. El sistema ambiental local presenta zonas de recarga y de descarga de agua subsuperficial, distribuidos a lo largo y ancho del área. Por la interpretación de las direcciones de flujo nos dimos cuenta que hay zonas en las que el agua llega o fluye de manera subsuperficial y favorece a la recarga de acuíferos. Bien, las áreas de recarga están constituidas por zonas arboladas que presentan vegetación secundaria, y las áreas de descarga están constituidas por pequeños humedales o cuerpos de agua que conforman valles de microcuencas
compuestos por pastizales inundables. Es decir, en las zonas arboladas el agua tiende a movilizarse verticalmente y recarga acuíferos, mientras que el agua que se llega a movilizar por la parte subsuperficial descarga hacia estos pequeños cuerpos de agua que se encuentran distribuidos en nuestro sistema ambiental. Bien, vegetación y paisaje. Este trabajo pues se hizo, como requiere de un trabajo muy minucioso, se ha estado haciendo por partes y se hizo principalmente por fotointerpretación. Ya una vez que hacíamos la fotointerpretación, salíamos a campo a corroborar que lo que estábamos viendo en las imágenes satelitales realmente existiera y estuviera donde nosotros lo marcamos, ¿no?, en nuestras cartas temáticas. Entonces, para la primera etapa, que fue en la temporada de lluvias de 2017, habíamos hecho este cubrimiento, por así decirlo, ¿no? Esto era lo que ya habíamos cubierto, tanto por fotointerpretación como físicamente, es decir, allá habíamos visitado estos lugares. Para 2018 ya teníamos cubierta prácticamente toda el área, tanto por fotointerpretación como por visita hacia los lugares. Y encontramos que el 50% del área de estudio lo ocupa vegetación arbórea. Vuelvo a decir, o vuelvo a recalcar, nosotros no somos biólogos ni ecólogos, somos ingenieros ambientales, entonces esta información tal vez para los especialistas en el área no les sirva de mucho, pero para nosotros como ingenieros ambientales es información muy valiosa y que nos permite darnos cuenta de la situación del ambiente, ¿no? 10% está conformado por cuerpos de agua, 15% por pastizales, 5% por suelos descubiertos, es decir, carentes de vegetación, 10% por la mancha urbana y otro 10% otros tipos de uso de suelo, ¿no? Cultivos o cualquier otro uso que se le pueda dar al suelo, en el cual sí hay cierta vegetación, pero no la que tenemos dentro de estas categorías, ¿no? Es decir, opales, tal vez, como ya mencioné, algunos cultivos, etcétera, ¿no? Bien, esto es un dato interesante, ¿no? Para nosotros como ingenieros ambientales. Dentro de lo que encontramos que en las especies con mayor distribución teníamos el tinto, el maculís, tamarindo, el cornezuelo, la bellota, la palma real y el roble, ¿sí? Dentro de todas las especies que encontramos también algunas especies que se encuentran enlistadas en la norma, la cual se encuentra la jícara y la bellota, se encuentran obviamente situadas bajo algún estatus de la norma, ¿no? De igual forma, otro dato que nos interesa mucho a los ingenieros ambientales es cuántas de estas especies son endémicas, es decir, que nacieron en el lugar o que son propias del lugar, y cuáles de estas especies son introducidas, arrojándonos los siguientes datos. Si se dan cuenta, la mayoría de las especies que tenemos son introducidas. Es decir, no son nativas de esta parte de Tabasco. Bien. En cuanto a la visibilidad del paisaje, pues hicimos tomas panorámicas de 360 grados desde el punto más alto del área en la que estábamos muestreando, y obtuvimos que el área de estudio presenta entre un 75% al 83% de paisajes impactados por actividad antropogénicas, aun cuando la cobertura arbórea alcanza el 50% del área. Es decir, que a pesar de los datos que tenemos acá, de que el 50% del área está ocupada por vegetación arbórea,
visiblemente es más, o resalta más a la vista las zonas desprovistas de vegetación arbórea o arbustiva y sustituidas por pastizales, ¿no? Estamos hablando que estas fotos fueron tomadas desde el punto más alto, desde donde las personas pueden observar el paisaje. Es decir, cuando uno va caminando, observa y lo primero que ve son pastizales. Y al fondo, como podemos ver en las fotos, es donde se ven los árboles. Sin embargo, lo primero que vemos es la parte fea, por así decirlo, ¿no? Por eso, este resultado que les muestro aquí, ¿no? Del 75% al 83% del paisaje está impactado por áreas, actividades antropogénicas, aun cuando la cobertura arbórea alcanza hasta el 50% del área. Al área de estudio le aplicamos un filtro rojo, que nos permite identificar de alguna forma la salud de la vegetación del área de estudio. Como podemos ver, tenemos zonas con un color rojo intenso, muy bonito, que curiosamente es donde están los árboles. No sé si lo alcanzan a percibir, ¿no? Esta parte está cubierta por árboles y tiene un color rojo intenso, ¿no? Muy bonito. Esta área es una área de conservación, que es donde tenemos la conservación de los monos arahuacos. Sin embargo, sus tonalidades son ligeramente más pálidas y su textura es un poquito más desagregada, es decir, tenemos pequeños espacios en blanco, ¿no? Otras zonas, como por ejemplo esta, pues observamos que tiene tonalidades más tenues, que es donde se encuentran los pastizales, ¿no? Es decir, suelos con menor salud o menor calidad, por así decirlo, ambientalmente hablando, ¿no? Entonces, usamos este filtro para identificar o para observar y podemos dar una idea de la salud en general del ecosistema dentro del área de estudio. Bien, aterrizando toda esta información, se observaron dos especies enlistadas en la NOM 059 de Semarnat 2010, que fue la jícara y la bellota. Estas se pueden proponer como indicadoras de hábitats modificados, pero que aún conservan vestigios de vegetación primaria. ¿Cuál es la intención de proponer estas especies? Vuelvo a decirles, como ingenieros ambientales, poder llegar a un área y en el momento en que nosotros vemos alguna especie enlistada en la norma, poder decir, y que además es endémica, poder decir, bueno, este ecosistema ya ha sido perturbado tal vez, pero conserva algunos vestigios de su vegetación original, ¿no? Entonces, pues, en pocas palabras, no está tan impactado, ¿no? O hay preocupación por los propietarios por conservar hasta cierto punto el lugar. Bien, el cornezuelo, que es una herbácea, un arbusto, es la especie de más amplia distribución en el área de estudio debido a la sustitución de áreas forestales por pastizales para uso ganadero. ¿Sí? Esta planta pues crece en estos lugares, que curiosamente, a pesar de que pues bueno, no es una planta que nosotros querramos tener, cumple funciones pues muy interesantes, ¿no? Es como un departamento multifamiliar para hormigas. Es muy interesante esa planta, me gusta mucho, a pesar de que no soy ingeniero, a pesar de que no soy biólogo, perdón, me gusta mucho esa planta. El paisaje presenta dominancia de pastizales asociados a vegetación hidrófita y vegetación arbustiva de uso agrícola que bordean las áreas urbanas. Se observan conglomerados de vegetación arbórea secundaria cubriendo el 50% del área de estudio y un 40% por zonas perturbadas por actividades agrícolas y ganaderas. Se registró
un fragmento de selva mediana en el área de estudio y 42 zonas arboladas que por su distribución y proximidad nos permiten teorizar. Vuelvo a lo mismo, ahorita no hemos hecho estudios más profundos, simplemente estamos analizando un tanto empíricamente cómo se encuentra el área de estudio. Entonces esta información nos permitió generar la teoría de fragmentos, de la fragmentación antropogénica de un solo conglomerado de selva mediana perennifolia. Es decir, nosotros creemos, o es nuestra hipótesis, por así decirlo, que estos pequeños manchones de vegetación, por su proximidad y distribución, antes formaban parte de un solo conglomerado que estaba formado por selva mediana perennifolia. Es decir, que no pierde sus hojas en todo el año. Bien, continuamos. La salud de la vegetación dentro del sistema ambiental sistema ambiental local, en este caso, de manera general es mala, derivado a la deforestación y cambios de uso del suelo. Como les comenté, lo pudimos observar en la imagen anterior. Las diferentes tonalidades de rojo nos pueden dar una idea del estado de salud de las plantas, ¿no? Los conglomerados de vegetación arbórea presentan buena salud, a pesar de estar conformados por vegetación secundaria, es decir, a pesar de que son áreas que ya fueron deforestadas y que se llenaron de vegetación nuevamente, ya sea vegetación inducida o que pues, simplemente creció ahí, se encuentra en buen estado, ¿no? Tiene un buen estado de salud, las plantas tienen una muy buena tonalidad. Vuelvo a lo mismo, no somos los especialistas en esta área, pero organolépticamente es lo que nosotros pudimos percibir, ¿no? Bien. En cuanto a la fauna, como verán, pues bueno, pudimos avistar diferentes tipos de especies faunísticas, diferentes animalitos, muy bonitos por cierto. Y de este muestreo pudimos aterrizarlo más o menos en esto. Bueno, más bien esto fue lo que nos arrojó este muestreo, ¿no? Se encontraron en los sitios muestreados 32 familias y 63 especies de aves, 6 familias y 9 especies de anfibios, 5 familias y 5 especies de mamíferos, 8 familias y 11 especies de reptiles. Se obtuvo una riqueza de 6.580 especies del área total, ¿sí? Lo que, bueno, de acuerdo a nuestros asesores, pues no es un número tan malo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo no soy el especialista, sin embargo estos datos, pues bueno, ellos nos los interpretan y nos permiten a nosotros integrarlos ya dentro de nuestros informes. Se identificaron los tipos de actividades que se realizan en cada tipo de vegetación para poder entender por qué las especies indicadoras de calidad de hábitat están presentes en el sitio que se registró. Es decir, nosotros identificamos qué actividades se llevaban a cabo y ver la relación que tenían estas actividades, el tipo de vegetación, el comportamiento hidráulico, el tipo de suelo, con los animalitos que estaban llegando, ¿no? Es decir, todo el hábitat con la fauna asociada a este hábitat. Eso era lo que nosotros nos interesaba investigar, ¿no? Bien. Encontramos también especies enlistadas en la norma, ¿no? Como el águila gris, el alcabarán americano, la calandria, torso naranja, el loro cabeza amarilla, la boa conscriptor, sapo excavador, que pues bueno, se encuentran en los siguientes estatus de la norma. El número total de individuos que encontramos, en dónde los encontramos y la vegetación asociada a la que la encontramos, y el índice
Pero el indicador de calidad del hábitat de la especie. Es decir, cada especie le asignamos un índice de calidad de hábitat, dándonos que, por ejemplo, la aguililla gris nos indica una mala calidad de hábitat, el alcabarán una calidad regular, básicamente todos los demás una calidad regular, y el sapo excavador una mala calidad. ¿Por qué les designamos estos estatus? Bueno, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Nosotros asociamos suelo, hidráulica ambiental, vegetación, condiciones climatológicas, actividades antropogénicas, las relacionamos con la presencia de estos animalitos y de los bichos con los que estos se alimentan, tal vez, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de la aguililla gris, que se alimenta de roedores, obviamente esta se encuentra presente en donde hay ratas, ¿no? Y las ratas están asociadas a actividad antropogénica, básicamente, ¿no? Entonces, por eso les asignamos estos valores, ¿no? Bien, voy a leer lo que dice aquí abajo: lista de especies indicadoras de calidad del hábitat de Balancán de Domínguez. Norma oficial mexicana, NOM 059 de Semarnat 2010, NOM 059. Categorías de riesgo, es decir, en qué categoría de riesgo está, donde nos dice que sujetas a protección especial es PR, peligro de extinción es P, sin categoría SC, indicador de calidad del hábitat de la especie, en este caso el ICHE, y el punto de monitoreo o tipo de vegetación, es decir, punto de monitoreo donde los muestreamos y qué tipo de vegetación se encontraba en el lugar. Bien, aterrizando esta información, ¿no? Las características ambientales que presenta el sistema ambiental local favorecen la presencia de especies vegetales oportunistas, así como de fauna con hábitos transitorios y generalistas. La perturbación de los hábitats trae consigo la introducción de especies tales como roedores y palomas comunes que sirven de alimento a consumidores secundarios y terciarios, lo que explica la presencia de aves de presa y algunos reptiles. La presencia de algunas especies puede ser de gran utilidad para diagnosticar en qué estado de conservación se encuentra el hábitat, por lo que se recomienda conocer más acerca de las especies existentes en la cabecera municipal de Balancán y comprender por qué están presentes en los diferentes tipos de hábitat. Es decir, de todos estos estudios que hicimos, realmente pues obtuvimos datos interesantes que pues deberían de profundizarse un poco más para poder finalmente dar un diagnóstico más preciso que nos permita usarlo de referencia para planear una adaptación al cambio climático, ¿sí? Para planear un desarrollo sustentable de la ciudad de Balancán de Domínguez. Obviamente pues todo esto cuesta dinero, esfuerzo y expertise. Sin embargo, creo que el ejercicio en general salió muy bien porque lo hicimos con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, apoyados por docentes del mismo instituto, algunas personas de fuera del instituto, pero que son amigos muy cercanos de la institución. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? que llevemos más allá esta investigación para, obviamente, eventualmente poder planear a futuro y generar herramientas que permitan hacer políticas ambientales que al final de cuentas nos lleven a la adaptación al cambio climático y a un desarrollo sustentable. Bien, dentro de los criterios de valoración que propusimos, vuelvo a lo mismo, todos estos datos son de forma organoléptica. La intención era de que los chavos pudieran llegar a
a un área determinada y simplemente con lo que pudieran percibir con sus sentidos, ellos darse idea de cómo funciona el ecosistema. Entonces propusimos estos criterios para valorar la calidad del hábitat, ¿no? Lo dividimos en 4 etapas, en 4 niveles, que es mala calidad, baja calidad, calidad regular y buena calidad. En el caso de mala calidad, son suelos compactos de terracería o cubiertos de asfalto o concreto, redes de drenaje artificiales o encauzadas, falta de vegetación natural y o presencia de vegetación ornamental, paisajes desprovistos de vegetación y obstruidos por infraestructura urbana, presencia de animales domésticos y fauna asociada a zonas urbanas. En calidad baja, nuestros criterios fueron suelos compactos, erosionados o muy drenados y modificados, comportamiento hidráulico disfuncional, presencia de vegetación herbácea cultivada, paisajes desprovistos de vegetación arbórea, presencia de animales domésticos y fauna silvestre asociada a hábitats perturbados, ¿no? Un nivel regular serían suelos moderadamente drenados con abundante materia orgánica, comportamiento hidráulico funcional. Para aquellos que les suene raro el comportamiento hidráulico funcional, en el caso del ambiente, estamos hablando básicamente de la parte física o de la parte de mecánica de fluidos del ciclo hidrológico, es decir, cómo se mueve el agua, desde la parte de evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escurrimientos y demás. Bien, continuamos. Presencia de vegetación estratificada secundaria, es decir, que encontramos desde pastos hasta árboles, pero no originales, sino que surgieron después de haber sido deforestada el área, ¿no? Presencia de fauna silvestre asociada a hábitats modificados. Y para buena calidad estamos hablando de suelos poco o moderadamente drenados con abundante materia orgánica, comportamiento hidráulico funcional, presencia de vegetación arbórea primaria, paisajes cubiertos de vegetación endémica y presencia de fauna silvestre sensible a hábitats modificados, es decir, presencia de animalitos que fácilmente abandonan el lugar cuando hay actividades antropogénicas de cualquier tipo. Básicamente, si se dan cuenta, las condiciones buenas no son las ecológicamente realmente buenas, ¿no? Sino estamos hablando de unas condiciones buenas dentro de lo que cabe, ¿no? Estos parámetros, como se dan cuenta, asocian todos los compartimentos ambientales que tomamos en cuenta, ¿no? Que suelo, hidrología, vegetación, fauna, actividades antropogénicas, entonces usos de suelo. Entonces esos fueron los criterios, ¿no? Si cumplía con todos los criterios de cada una de las categorías, pues bueno, era el valor que le asignábamos. A manera de conclusión general, bueno, de las conclusiones, ¿no? Ya en general de todo el proyecto. Los suelos presentes en el área de estudio presentan una calidad predominantemente baja debido a la carga ejercida por la actividad antropogénica. Es decir, de manera general los suelos están ya perturbados, ¿no? Presentan un impacto ya por actividad antropogénica. De los 232.66 metros cúbicos de agua que entran al sistema, 228.58 metros cúbicos por segundo se desplazan superficialmente hacia afuera del área de estudio, por lo que menos del 4% de metros cúbicos, metros cúbicos por segundo están aportando agua al subsuelo. Esto es delicado porque es importante, un dato importante para cuestiones de adaptación al cambio climático. Básicamente todo el agua que precipita y que entra
al sistema ambiental de Balancán de Domínguez sale de él. Solo una pequeña porción de esta agua es la que alimenta acuíferos dentro de el área, ¿no? Bien, respecto al análisis de vegetación, se determinó que la calidad del hábitat es predominantemente regular debido a la presencia de vegetación arbórea secundaria. Sin embargo, esta tiene una tendencia a mala calidad en función de la cercanía con la mancha urbana. Es decir, que mientras más vaya creciendo la mancha urbana, mayor deterioro va a haber a estas zonas arboladas, ¿no? Del análisis de la calidad del hábitat en función de especies propuestas como bioindicadoras, se obtuvieron 2 especies características de áreas perturbadas, 4 de áreas con calidad regular, característicos de un sistema ambiental en proceso de recuperación. Es decir, 2 nos indican que la calidad del hábitat es mala y 4 nos indican que es un hábitat que está en proceso de recuperación, pero vuelvo a lo mismo. Por la situación de la vegetación, si no tenemos cuidado o si no aplicamos políticas conservacionistas del medio ambiente, va a tender a ser mala calidad, ¿no? Va a tender a deteriorarse estas áreas arboladas. Mediante las cartas temáticas se registró alta fragmentación de hábitats naturales, que fueron sustituidos por extensos pastizales, urbanismo y vegetación secundaria o acahuanas. Vuelvo a lo mismo, esto lo detectamos por fotointerpretación e hicimos visitas a las áreas que nosotros detectamos, ¿no? Con base en lo anterior, la calidad del hábitat, aquí el error, de Balancán en los sitios más alejados a la población se determinó con una calidad regular. En cuanto a los sitios más cercanos a la población, cuentan con una calidad de hábitat mala. En función del análisis ya integral de todo esto, es decir, no solamente la parte de afuera o la parte más lejana y la parte más cercana, ya de manera general, vuelvo a repetir, en función del análisis integral de los compartimientos ambientales, se concluye que el área de estudio presenta una calidad regular con una fuerte tendencia a mala, la cual está en función de los aspectos tanto antropogénicos como naturales. Es decir, obviamente sabemos que el impacto no solamente se genera por actividad antropogénica, ¿no? También hay impactos naturales, como es el caso de el cambio climático y el calentamiento global. Si no planeamos desde ahorita, si no generamos estrategias que nos permitan adaptarnos a estos cambios, la calidad ambiental de Balancán de Domínguez va a deteriorar hasta llegar a una calidad mala, ¿no? Yo creo, en mi humilde opinión, que todavía estamos a tiempo de hacer algo para recuperar un poco de lo que hemos perdido. Si bien no vamos a restaurar el sistema ambiental, sí podemos realizar acciones que permitan que éste se recupere por sí mismo y que bueno, podamos seguir aprovechándolo, pero de una forma más inteligente, ¿no? Que permita que este ecosistema siga funcionando y sea funcional y nos siga proveyendo de sus bienes y sus servicios, ¿no? Todavía estamos a tiempo de lograr algo. Y pues bueno, hasta ahí mi opinión, ¿no? Yo creo que con un estudio más profundo podríamos ya determinar
puntualmente qué es lo que necesitamos hacer para pasar de nuestra calidad regular a una calidad buena, ¿no? Y no bajar a una mala o pésima calidad, ¿no? Bien. Bueno, fue una carta que elaboró una compañera, donde, bueno, pusimos los puntos de muestreo y algunas fotos de los animalitos. Y pues bueno, quisiera dar las gracias a todos los que participaron en este proyecto, a todos ustedes por su atención, obviamente, a la compañía Ecoserts y al Colegio de Ingenieros Ambientales, sección Tabasco, en particular al doctor Antonio Serna, que pues bueno, nos proporcionó algunos equipos de campo, ¿no? Y pues bueno, de igual forma a todos los maestros y colaboradores que apoyaron a los muchachos para la identificación de fauna y de vegetación, como les dije. Nosotros los ingenieros ambientales no somos los especialistas en esa área, así es que tuvimos que recurrir a alguien que sí lo fuera, ¿no? Para ayudarnos a la identificación. Y bueno, pues se les agradece muchísimo su colaboración. Y pues bueno, no me queda más que despedirme y espero les haya parecido interesante esta investigación que estamos realizando en el tecnológico por parte de la Dirección de Ingeniería Ambiental. Pues muchas gracias y hasta pronto.